Buenas noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a su programa cultural, filosófico, científico. Hablamos de ciencia divina, ciencia celestial, hablamos de normas morales que enseña nuestro divino creador y lógicamente una ciencia que lo revolucionará absolutamente todo. Por ello, ensalzamos y glorificamos su divina manifestación de la Trinidad solar en el infinito universo expansivo pensante, que nos enseña los infinitos significados de alfa y omega. Alfa es el juicio del mundo alfa y omega es el inicio de la verdadera espiritualidad. Omega fue detenido momentáneamente por alfa. Alfa es el principio y omega es el fin. Las líneas alfa se vuelven círculo. Alfa y omega es la vida humana, el amor materializado, el origen de toda vida. Alfa y omega es el principio y el fin de todas las criaturas pensantes, de todas las criaturas de los mundos. Alfa es el microcosmos y omega es el macrocosmos. Alfa es la geometría primera, el principio solar, el principio alfa. Omega es la geometría nueva, un mundo salido del otro. Alfa y omega es la paciencia de todo principio viviente. Es una con la humildad. Alfa y omega es el nacer o volver a nacer. Alfa y omega es el divino libre albedrío de todo cuanto existe. Alfa y omega, alfa se va y omega queda. Alfa ya fue probado por el divino Padre y omega es la sucesión en el pedido de vida. Bienvenidos hermanos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy bonito sobre las ciencias médicas integrativas, la eutrofoterapia, alimentos normales, vivos, frescos y los valores nutricionales maravillosos de las leches vegetales. Y antes agradecer a todos los hermanos que participaron en las conferencias que realizamos el día de ayer, domingo 22 de febrero del 2026, en el cual tocamos temas muy amplios, muy profundos, y se distribuyó una buena cantidad de libros, y así seguimos avanzando, hermanos, en la prueba de la vida. Se tocó un tema muy amplio sobre las naves aéreas que visitan el planeta Tierra desde que fue una chispita solar y fue trasladada a este lugar, a este sistema solar. Y tantas civilizaciones que han venido, y no solamente pues lo que nosotros conocemos, como nos hablan de los, por ejemplo, los llamados Hayanes, Nefilines, Anunnaki, solamente es algo pequeñito de las infinitas civilizaciones que han venido. Pero bien, también se habló sobre el número viviente, la molécula viviente, se habló sobre la metamorfosis, la transformación que no solamente se da en los hermanitos menores, sino en todo orden de cosas. Hay una transformación constante y viviente. También, hermanos, se habló sobre las divinas profecías, cómo cae este sistema de vida, y un tema más sobre la unión de 108 naciones al mando de la China popular, al mando de Cristo. Y esto es lo que muchos hermanitos todavía no lo entienden y les cuesta comprender que el mandato lo realiza Cristo y se empieza a expandir la unificación. No será el mando de un político, de un líder humano, no, será el mando de Cristo. No nos saltemos ese proceso, hermanos, y tengamos más fe, confianza, decisión en la divina ciencia. Y sigamos avanzando, progresando y haciendo la revolución que el Divino Padre Eterno nos habla con la difusión de su divina doctrina y también en la práctica.
Y bueno, agradecer a todos los hermanos que participaron con las viandas vegetarianas, que lo elaboraron y lo brindan pues para nuestros hermanos. También a nuestros hermanos del conjunto musical Tercer Mundo, que estuvo muy bonita su presentación. Y las conferencias y todos los hermanos participaron para que este evento realmente, bueno, pues hermanos, dentro de nuestras posibilidades, sea una oportunidad para la humanidad, para que estudie, se interese, investigue, analice, profundice. Y dimos un paso más esta semana, bueno, pues tenemos más labores y la próxima estaremos en el lugar de Satipo, si nuestro Divino Padre Eterno nos lo permite y las condiciones se van dando. Estaremos allá difundiendo, compartiendo las buenas nuevas de nuestro Divino Creador al mundo entero. Vamos abarcando cada día más todo el sector de la zona centro, desde Huancavelica, y nuestra meta es llegar hasta Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Guayay y Jauja, Concepción, aquí en la zona centro, en Chupaca y en todos los lugares donde se pueda enseñar, comunicar, hermanos, las buenas nuevas de nuestro Divino Creador. Bueno, vamos a empezar con este tema muy bonito, muy amplio, y que nos enseña nuestro Divino Padre Eterno en su divina ciencia. Por ejemplo, cuando nos habla sobre la esencia del ayuno y nos dice, título 2474: todo ayuno hecho en la prueba de la vida poseyó su jerarquía de ayuno. Si nada se comía ni nada se bebía durante el ayuno, tal ayuno constituyó el de más elevada jerarquía, y los que lo cultivaron reciben el más alto puntaje de luz, correspondiente a las jerarquías de los ayunos. Le siguen importancia de jerarquía los ayunos en que solo se bebió agua y en los que bebió jugo de fruta. En cuarto lugar, y en orden descendente en jerarquía, están los ayunos en que se comía a la fruta. Mientras mayor fue la limpieza del cuerpo, mayor es también el premio. Sin esfuerzos y sin sacrificios nadie recibe premios de parte del Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que equivale a decir: te ganarás tus perfeccionamientos con esfuerzos y con méritos salidos de ti mismo. Enseñanzas maravillosas, hermanos, que está relacionado pues con la limpieza de nuestro cuerpo. La limpieza de nuestro cuerpo debe realizarse constantemente. Por ello el Hijo de Dios decía en su enseñanza en el Evangelio: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas el Hijo del Hombre dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Hijo de Dios limpiaba su cuerpo para que el Divino Padre Eterno esté en él y recibir como se debe ser. Es como cuando uno quiere recibir visitas aquí en la tierra, limpia su hogar, pone pues las condiciones más apropiadas para el invitado, ¿no? Entonces, cuando Cristo decía: yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, es por ello, hermano, su divina perfección de limpieza y mucho más. Pues bien, vamos a compartir con ustedes esta noche sobre las diferentes leches vegetales y las virtudes maravillosas en nutrición y como terapia también. Por ejemplo, en el mundo se conoce la leche de vaca o por ejemplo, de la cabrita o de la ovejita y así. También, hermanos, debemos entender de que a nivel de los vegetales también se puede extraer las leches.
por ejemplo, del ajonjolí, eh, y vamos a ver sus virtudes a nivel nutricional. A veces, hermanos, en tantos eventos, tantas conferencias hemos hablado sobre las propiedades nutricionales y terapéuticas de estas leches vegetales, que se debe consumir en lugar de leche animal. En lugar, hermanos, de leche animal. Y de los estudios, por ejemplo, que las avalan, aparecidos en diferentes publicaciones de prestigio internacional. Concretamente hablamos de las leches, por ejemplo, de alpiste, que muy poco se conoce acá, pero es muy importante. La leche de avena, la leche de arroz, la leche de cebada, la leche de centeno eh, y leche de sésamo, la leche de girasol también. Y el sésamo incluso es más en calcio que la leche animal. Pues bien, vamos a continuar con la información en esta parte sobre las leches vegetales de linaza, de coco, de legumbres, almendras, avellanas, anacardos, cannabis, licho, por ejemplo el trigo sarraceno y los garbanzos. Y vamos a enseñar cómo se puede obtener estas leches vegetales. Eh, Vamos a entender, por ejemplo, a conocer las características de muchas leches vegetales, aunque debemos reconocer, por ejemplo, recordar a nuestros hermanos oyentes que en realidad pueden hacerse muchas más y que si hemos optado por, digamos, presentar algunas, es por la cuestión del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leche de linaza o de lino. Son las semillas medias marroncitas, tienen, cuando se ha servido la linaza, ¿no? Tiene un mucílago que es muy agradable. Entonces las semillas de lino son bien conocidas por casi todos los que se inician en la cultura de la nutrición y los, por ejemplo, convenciéndose de que no hay mejor manera de mantener la salud que comiendo sano y asegurarse de que nuestro organismo reciba todos los nutrientes que necesita, por ejemplo, para el funcionamiento normal. Y de hecho, por ejemplo, sus virtudes terapéuticas de la leche de lino ya eran apreciadas en las culturas mesopotámicas hace más de 5000 años, y ahora se las enaltece por su alto contenido en grasas omega 3, omega 6, omega 9. Normalmente no se consumen muchas veces como aderezo de ensaladas o trituradas acompañadas otros platos, pero asimismo puede obtenerse con ellas una bebida o leche vegetal que posee realmente un sinnúmero de beneficios nutricionales y terapéuticos, para lo cual hay que dejarlas primero en un remojo en una noche en agua natural a fin de que se hidraten y disuelvan los principios activos contenidos, por ejemplo, en el salvado, y después, por ejemplo, tras tirar el agua en la que se estuviera remojando, introducirlas en la batidora para triturarlas tras a echar en ella un poco de agua durante un par de minutos y luego repetir la operación echando 1 litro de agua mineral a fin de emulsionar sus grasas, ¿no? Y bastará echar, por ejemplo, la masa líquida en una jarra, colocándola con un filtro de tela a fin de deshacerse de la parte más gruesa del salvado, que se puede conservar para consumir aparte en caso de un estreñimiento, ¿no? Ahora bien, como la linaza contiene un 12% de aceites poliinsaturados, maravillosos, muy inestables y fáciles de oxidar, no se recomienda almacenarlo
esta leche así elaborada. Entonces más de 24 horas ni exponerla a la luz. En realidad, los aceites no pierden sus virtudes terapéuticas. Por ejemplo, muchos ven cómo se enrancía, pero perdiendo el gusto se hace algo para muchos inadecuado. Pero vamos a ver, en el caso de los aceites son prensados al frío, son realmente maravillosos porque contienen unos elementos nutricionales pero muy amplios para nuestra salud y bienestar. En cuanto, por ejemplo, a su composición, debe saberse que la semilla de linaza contiene un 5% de carbohidrato, un 18% de proteína, que es muy buena, un 27% de fibra y un 42% de grasas, de las que un tercio son poliinsaturadas, son un 3% de omega 3, y además contienen las vitaminas del grupo B, de todo el complejo B. Así que a consumir linaza, algo de vitamina C y relativamente abundante en zinc. A consumir semillas de linaza. Dos son los principales principios activos que contienen los granos de lino y que pasan a su leche. Por un lado está, por ejemplo, el conocido omega 3 o el ácido alfa-linolénico. Una cucharada sopera hasta 4 de granos de lino contienen casi 2 gramos de aceite de omega 3. O, por ejemplo, en ala, el ácido alfa-linolénico. Una cucharada sopera de granos de linaza contiene casi 2 gramos de aceite de omega 3, ya que el lino contiene varios cientos de veces más lo que llamamos los lignanos que otras plantas comestibles. Por ejemplo, el doctor K. Prasad de la Universidad de Saskatchewan en Canadá realizó varios experimentos. Los resultados se publican en el Journal of Cardiovascular Pharmacology con, por ejemplo, alimentados con distintas dietas de estos granitos de linaza y constatando que reduce lo que es la hipercolesterolemia. Esto es muy interesante, hasta un 73%. Y según sus conclusiones, por ejemplo, la disminución del colesterol total o del LDL o colesterol malo no se debe a las grasas omega 3, sino al contenido en lignanos, el SDG de la semilla, comprobando asimismo que tienen un claro efecto hipotensor, regula la presión arterial, y un angiogénico, por lo cual son cardioprotectoras en cuanto a la actividad del ácido alfa-linolénico. El omega 3 pudo comprobarse que su efecto antiinflamatorio se debe a que inhibe las interleuquinas, el interferón, el gamma, el TNF, alfa y el amiloide. Además bloquea la producción de radicales libres por los leucocitos y disminuye la agresión plaquetaria, ¿no? Es pues un antitrombótico. Es muy amplio sus cualidades del aceite de linaza. Posteriormente otro grupo, por ejemplo, de estudio en ciencia, científicos de la misma universidad, encabezado por el doctor J.L. Adople, publica en el, por ejemplo, British Journal of Nutrition sus observaciones sobre los efectos terapéuticos del lignano SDG, constatando que protege el sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, ojo, maravilloso. Y reduce lo que son los procesos de hipertensión arterial y los niveles, ojo, y los niveles de grasa y glucosa en sangre, así como es antioxidante y antiinflamatorio.
Finalmente, por ejemplo, cabe destacar un estudio dirigido por el doctor J.S. Truan y sus colegas de la Universidad de Toronto en Canadá y publicado en la, digamos, muy sonada Molecular and Nutrition Food Research, que demuestra que el ácido alfa-linolénico o el ALA contenido en las semillas de lino reduce el crecimiento de tumores mamarios. Es un gran antioxidante. Aún bajo los efectos de las altas concentraciones de estrógenos en sangre, para constatarlo se somete pues a estudios de los portadores de estos tumores de un tipo, por ejemplo, llamado MCF7. De 7 a 8 semanas de dieta suplementaria con semillas de lino ricas en ácido graso, observándole que se reducía el tamaño del tumor, así como la proliferación de las células tumorales, o en el caso de una metástasis, ¿no? Nos ayuda tremendamente. También se puede comprobar la reducción de los receptores de los factores de crecimiento en células de la epidermis respecto a la actividad proestrogénica y antiestrogénica de los lignanos. Destacan los resultados de un interesante trabajo publicado por el doctor Prutti del Junior of the Society of Integrative Oncology, donde en un estudio clínico se observó una reducción del 50% de la frecuencia de los sófocos, el 23% en mujeres posmenopáuticas gracias a la toma de la ración diaria de unos 40 gramitos a 30 de semillas de lino no trituradas durante 6 semanas. Y esto también hemos visto, por ejemplo, como en los pacientes oncológicos damos de 1 cucharada hasta 4 cucharadas del aceite de lino, que es un gran antioxidante, un protector de nuestras células. Pero vamos a la leche de almendras, que es muy conocida. Es una bebida vegetal más consumida, por cierto, en el mundo, después de la soya, y puede considerarse una de las pocas semillas universal, ya que se consume en todo el planeta. Leche de almendras. Desde hace más de 1000 años en Europa fue tradicional la ingesta durante la Edad Media, recibiendo el nombre, digamos, latinizado de lo que es amigdalate, ¿no? Hoy el primer productor y exportador mundial de almendras en Estados Unidos concentra en el estado de California 7 veces la producción española, donde sin embargo se obliga a pasteurizar la leche de almendras antes de comercializarla. ¿Y cómo se hace? Pues ante todo hay que dejar las almendras siempre en remojo, digamos unas horas, para eliminar algunos antinutrientes, y eso se desnaturaliza los llamados fitatos, las llamadas lectinas, las saponinas, etcétera, ¿no? Que van a bloquear diferentes elementos importantes. Esto se encuentra en la cáscara. De otra opción es emplear almendras crudas, descascaradas, luego se sigue pues el proceso ya expuesto. Antes se tira el agua del remojo, se lavan, se echa en la batidora con un poco de agua y se tritura. Luego se echa 1 litro de agua mineral. 1 litro de agua mineral, se echa todo en una jarra limpia tras colarlo, y lo obtenido con el filtro de tela. En cuanto a la composición, por ejemplo, damos de las almendras, ya que los datos asequibles sobre la leche de almendras que se comercializan no pueden muy fiables, ¿no? Pueden ser fiables. La mayor parte apenas tiene una concentración de un 5%. En el cambio, la mayoría de las recetas
para preparar en casa sugieren, por ejemplo, de 10 a 20 gramos de almendra. 10. Una proporción puede unas 10 almendras más o menos, ¿no? Bien, o 12. Entonces, las almendras crudas contienen un 12% de fibra, por ejemplo, un 18% de glúcidos de energía, ATP, carbohidratos, un 19% de proteínas y un 48% de grasas, de las que un 10% son saturadas y el resto son las grasas insaturadas. Vamos a ir comprendiendo la importancia de estas leches vegetales y lo importante, hermanos, es ponerlas en práctica. Y predomina el principio o el predominio del oleico, así como las vitaminas del grupo B y E. Hay que, digamos, destacar que las almendras son muy ricas en fósforo, tienen 0,5 gramos en 100 gramitos. Esto realmente ya es muy importante, ¿no? Fundamentalmente bajo la forma de, por ejemplo, lecitina, la fosfatilcerina y la fosfatildilcolina. Sustancias que, como ya hemos explicado, en el caso de la avena, desempeñan un importante papel tanto a nivel de la membrana celular como del sistema nervioso. Nervioso, ¿no? Esto es muy importante. En el caso de la vaina de mielina, de nuestras neuronas, y va a ser muy importante como en la sinapsis neuronal, las conexiones, ¿no? La información. Agregamos que tras los avocados y pistachos, las almendras son los frutos más ricos en beta-sitosterol. Es un líquido de propiedad antiinflamatoria y antitóxica. Inmunoestimuladores. Por ejemplo, último aspecto se constata con las investigaciones del doctor L. Fraile y sus colaboradores de la Universidad de Lleida, en España, a base de agregar exacto, ponderados y la alimentación controlada, ¿no? Por ejemplo, tal como se explica en los artículos muy nombrados a nivel mundial. Y se puede indicar también que un equipo dirigido por el doctor J. A. Jenkins publica pues el 2008 en Metabolism los resultados de varios ensayos clínicos con pacientes hiperlipidémicos y síntomas de síndrome metabólico, los que se dividió en 3 grupos: uno de control, otro que tomaba 75 gramos al día de almendras y un tercero que no consumía, que solamente consumía, digamos, un 38 gramos, manteniéndose en todos los casos la dieta habitual. El resultado no pudo ser más satisfactorio. Se redujo la cantidad de insulina en sangre en proporción a la dosis de almendras y además se observa pues una disminución de la resistencia a la insulina. Realmente es maravilloso. Ya pues bueno, tenemos las leches de almendras, y pero ¿qué sabemos de la leche de las avellanas, por ejemplo? Las avellanas es difícil de encontrar así en el mejor caso de las opciones, ¿no? Las avellanas muchas veces no se da. Entonces, la opción es fabricarla en casa siguiendo el mismo procedimiento con las almendras que hablábamos. En cuanto a la composición de la avellana cruda, cabe decirse que contiene un 10% de glúcidos, un 10% de fibra, un 15% de proteínas y un 60% de grasas fundamentalmente monoinsaturadas del tipo oleico. Las avellanas tienen vitamina A, grupo B, C, E y K.
las trazas de selenio y sobre todo fósforo. En cuanto a sus propiedades terapéuticas, están directamente relacionadas con la presencia de los beta-citosterol y trazas de carotenoides, las avellanas, que son muy buenas, la luteína y la zeaxantina. Esto es muy importante para la formación de hormonas, ¿no? Hay que recordar que el beta-cistosterol no solo es un fitoesterol que, digamos, bloquea la absorción intestinal del colesterol procedente de los alimentos, sino que además tiene demostrada eficacia frente a la, digamos, hiperplasia benigna de la próstata, ¿no? HBP. Y al contener estos elementos nos van a ayudar tremendamente, ¿no? Especialmente la luteína y la zeaxantina, que van a ayudar a la hiperplasia prostática, tal como se demuestra ya en los diferentes equipos de la Universidad de Ruhr en Bochum, en Alemania, en un artículo publicado en la prestigiosa revista The Lancet, muy conocida, algo que sería luego confirmado por los otros trabajos y certificado por ejemplo, el Cochrane Database System. Además, el potente efecto antioxidante de las sustancias contenidas en las avellanas, los fitoesteroles, los carotenoides y la vitamina E, que es antiestéril o previene los abortos, ¿no? Fue espectacularmente demostrado por el doctor A. Bayer y su equipo de la Escuela Médica de Gülhane en Ankara, en Turquía, en el artículo que se publicó en el 2005, pues en Medical Sciences Monitor. Los investigadores ensayaron de muchas formas a los que se administró la doxorubicina, potente droga usada en la quimioterapia contra el cáncer, que causa daños oxidativos, ¿no? Causa daños realmente inadecuados. Y esto vamos a ver cómo dentro de esta investigación, en esta potente doxorubicina, droga usada en quimioterapia contra el cáncer, que causa daños oxidativos en las membranas oculares, dando luego pues a la mitad 5 gramos diarios de avellanas con su ración habitual de alimento. Pues bien, las cataratas se desarrollan solo en un 60% de los que no comieron las avellanas y solo un 30% de los que sí consumieron las llamadas avellanas. Muchos conocen, por ejemplo, hermanos, la leche del anacardo. Esta leche se elabora con la sabrosa nuez que todos conocemos y que, si bien se origina del Brasil, se ha expandido en todo el mundo. Tropical, con tal éxito que hoy día, por ejemplo, los mayores productores son de Nigeria, India y en el caso de Vietnam. Pero lo que se refiere al perfil nutricional del anacardo en el siguiente, es un 10% de fibra, un 18% de proteínas, un 20% de glúcidos y el 45% de grasas, fundamentalmente el oleico y lo que es el linoleico. Respecto a su contenido vitamínico, destaca el grupo B, que en casi la mayoría de las leches, ¿no? Y algo de vitamina C y E, pero lo más notable es la presencia de importantes cantidades de cobre para la sangre, ¿no? Es uno de los alimentos más ricos en este mineral, también en el zinc, en el selenio. El anacardo contiene además la nuez, ¿no? Además, una pequeña cantidad de ácidos ancárdicos, ¿no? Anacárdicos. La mayoría están en la cáscara, que no es comestible, de notables propiedades bactericidas.
Es tal su eficacia que incluso destruyen al famoso, por ejemplo, Staphylococcus aureus, resistente a los antibióticos, pero eso, los ácidos del anacardo se utilizan en lo que es etnofarmacia como solución. Para, por ejemplo, los abscesos dentales, también se utiliza esto. En todo caso, los principales agentes terapéuticos son sus fitoesteroides, que como lo demostró el equipo del Dr. L. Kurd en un trabajo de investigación publicado en el Archives International Medicine, no solo pues reducían el colesterol total y el LDL sérico, sino que además tienen propiedades antiinflamatorias, y por lo que se aconseja su consumo en caso de pacientes con tendencias o antecedentes de enfermedades cardiovasculares, en el caso de la nuez. Debemos destacar que los anacardos son uno de los alimentos con más alto contenido en fitoesteroides, ¿no? Los fitoesteroides, cerca del 0,2% del total, casi el doble que las nueces y las avellanas. ¿Y qué sabemos del coco, por ejemplo? La leche de coco, una de las leches vegetales, pero también maravillosas. Usted puede, digamos, variar, ¿no? Un día una leche, el siguiente otra leche. La leche de coco se fabrica mezclando el agua de su interior con la parte blanda, carnosa, se pica, y bueno, pues se pone en la batidora, y mediante este proceso del batido, y como en los casos anteriores, nos damos la composición de la leche, sino la de la pulpa, por ejemplo, que es un 3% de proteína, un 10% de fibra, un 15% de glúcidos y un 35% de grasas, fundamentalmente el ácido láurico, que es una grasa saturada, ¿no? Y contiene vitaminas del grupo B y C. La mayoría de los naturistas lo considera saludable, la leche de coco. Y esto tenemos una gran cantidad, hermanos, aquí en nuestra zona de la selva, ¿no? Casi todos tienen su plantación de coco. Inclusive a través de la FDA la desaconseja por entender que es muy rica en grasas saturadas, ¿no? Y lógicamente tener cuidado para cuando hay casos cardiovasculares, ¿no? Obviando, para empezar, que no es lo mismo la grasa saturada animal que la del origen vegetal, es muy distinta, ¿no? De hecho, se está constatando que el ácido láurico, principal grasa saturada de la leche de coco, el láurico, también abunda en la leche materna humana. Ya con esto nos vamos dando la importancia de la leche de coco, ¿no? Bien, entonces, si vemos, y según se demuestra en el equipo dirigido por el doctor Menzik, el trabajo se publica en el American Journal of Nutrition, tiene la propiedad de aumentar en la sangre la proporción del HDL. El HDL es colesterol bueno, ¿no? El LDL es colesterol malo. Bueno, es una forma de enseñar. Es verdad que además contiene los triglicéridos, pero de cadena media y corta, que según distintos artículos publicados por los doctores Kaunitz, Menzik, Tarrago, Trani y M. Marina, son beneficiosos a nivel cardíaco porque evitan lo que es la arteriosclerosis. Es más, por ejemplo, la leche de coco se utiliza desde hace muchos siglos como un agente terapéutico en la medicina ayurvédica. Y esto, por sus propiedades bactericidas, es eficaz tanto contra las infecciones intestinales como en el uso tópico, antivirales y antifúngicas. Antifúngicas, o sea, para los hongos, especialmente frente a la cándida, que es el aceite de coco.
un estudio dirigido por el doctor Quintanar, publicado en el Transactions of the National Academy of Sciences y Tecnología, constata, pues de hecho, que la leche de coco, ojo, protege de las úlceras gástricas. Al menos así ocurre pues con las inducidas en muchos pacientes a los que luego se dio la leche de coco. Por otra parte, también contiene, por ejemplo, la zeatina, una hormona vegetal que no solo promueve el crecimiento de las plantas con probado incremento de frutos, cereales y hortalizas, sino que además tiene un efecto sobre las células humanas, según las investigaciones de los doctores Rantam y Sodagam, publicados en el Rejuvenation Research. La zeatina, por ejemplo, ralentiza el envejecimiento de las células fibroblásticas de la piel humana, al menos a nivel in vitro. La famosa leche de coco, ¿no? Y también, por ejemplo, se ha difundido bastante la leche de cannabis. Se prepara con las semillas del cannabis sativa, de la misma manera que ya las citadas ahora bien en internet se suele, por ejemplo, denominar leche del cannabis. A una simple y desconocida, digamos, a un simple desconocido eh, elemento de esto, ¿no? De esta leche del cannabis, es bien, es mucho mejor que las leches animales, de las hojas, de las plantas entera y no de su semilla. Y en tales casos hay cierta concentración de lo que es el tetrahidrocannabinol, el THC, la sustancia psicotrópica o psicoactiva del cannabis. En cuanto a la leche de vaca, se agrega para aumentar la solubilidad del THC en las grasas. Ahora, las semillas no contienen sustancias inadecuadas, por lo tanto la leche que se elabora con ellas no tiene propiedades psicoadictivas. En cuanto a su contenido graso, es un 5% el ácido linolénico omega 3, otro 5% el ácido oleico omega 9 y un 89% el ácido linoleico omega 6 y un 89% de ácido linoleico omega 6, conteniendo entre las propiedades proteínas también todos los aminoácidos esenciales. Además, cabe destacar la abundancia de el alfa-tocoferol, la vitamina E, y de numerosos terpenos, entre los que destaca por sus virtudes terapéuticas, por ejemplo, el cannabidiol o el CBD, que fue, por cierto, el doctor L. Ferenczi el primero en demostrar que el CBD actúa como potente antimicrobiano, incluso en concentraciones de solo 5 miligramos por litro, siendo, por ejemplo, especialmente ideal para los casos de los Staphylococcus aureus. En los ensayos que se realiza, los resultados se publican en el Naturwissenschaften, posteriormente con el doctor Consoré demuestra clínicamente. El artículo se publica en la International Journal of Neuroscience que la pequeña cantidad del CBD presente en la semilla o el aceite de cannabis es suficiente para neutralizar o minimizar los movimientos, esos movimientos distónicos, convulsiones, eso es más directo, de los epilépticos, ¿no? Nuevos ensayos con diferentes poblaciones, emprendida por los equipos del doctor Formucón, evidenciarían asimismo y se publican en la revista pues antiinflamatorio y analgésico debido a su acción inhibidora sobre el ácido araquidónico. Además, los doctores Malini y Vanita Kumari
constataron en el Journal of Entopharmacy que en las semillas del cannabis hay beta-citoesterol. Y realmente esto nos ayuda bastante. Es una sustancia de probados efectos antilipemiantes, antivirales, antifúngicos contra los hongos, antiinflamatorios. Y es más, se encuentra en unos 50 cannabinoides y otros terpenos como el metilsalicilato, cuyos efectos farmacológicos permitirían reemplazar la administración de bajas dosis de aspirina. Un salicilato que se receta a millones realmente de pacientes con riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Cabe agregar también, por ejemplo, hermanos, que por último el interesante trabajo presentado por el doctor Suardi y sus colegas de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, donde se publica en el 2012 en Current Pharmaceutical Dating, y en el que se plantea pues el uso tanto en casos de esquizofrenia como en los casos de ansiedad y depresión de las semillas o el aceite de cannabis en lugar de las drogas farmacéuticas, ¿no? Esas drogas farmacotrópicas. En suma, vamos a entender que es innegable que las semillas de cannabis, así como el aceite y la leche que se obtienen con ellas, contienen moléculas de notable importancia en todo sentido, ¿no? Terapéutica en patologías y muy extendida de carácter universal, por lo que quienes quieran conocer, ¿no?, más detalles de sus propiedades pueden ustedes consultar excelentemente en el trabajo de síntesis en el cual se publica del doctor C. Laser, de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, en el Journal of Nutraceutic Functional Medical Fall. Y no solamente tenemos esto, sino la leche de quinoa, por ejemplo, que es más sencillo. La quinoa es un hasta cierto punto cereal poco conocido, ya que solo se cultiva en estas zonas andinas, en Bolivia, Perú, Ecuador, y por lo que, por ejemplo, en su producción alcanza escasamente las 70.000 toneladas anuales. En el mundo, ¿no?, se producen en cambio 650 millones de toneladas de trigo, y pudiéndolo hacer con la quinoa, que es genial. Pero fue un nutriente básico en las culturas incaicas y preincas de la quinoa, probablemente porque algunas de sus variedades llegan a tener hasta un 23% de proteínas, que incluyen todos los aminoácidos esenciales. Para preparar la leche con ella, por ejemplo, antes hay que dejar las semillas, la quinoa, unas 8 cucharadas, digamos, en remojo, 12 horas, de un día para otro puede ser, ¿no?, al fin de eliminar su alto contenido en saponinas amargas, desechando luego el agua antes de utilizarlas. Una vez que lo hemos lavado, digamos, se echa en un caso al que se añade 1 litro de agua, y se hierven al fuego lento 10 minutitos. Transcurrido en este tiempo, si se quiere, se cuela la preparación en un filtro de tela y ya está listo la leche. En cuanto a su composición nutricional, la quinoa tiene un 57% de carbohidratos, un 7% de fibra, un 5% de grasas, mayoritariamente poliinsaturadas, y entre un 15% y un 23% de proteínas. Esto depende de las variedades en las zonas de cultivo. También contenidos, sobre todo vitaminas del grupo B, y en menor grado la cantidad de la E. El doctor N. Kashu y sus colegas constataron pues en la Journal of Fall Lipid que en la quinoa hay numerosos flavonoides antioxidantes como la quercetina y varios
caen feroles, algo que confirmaría el doctor Ryan y sus colaboradores de la Universidad de College en Cork, en Irlanda. Su trabajo se publica en el Plant Foods for Human Nutrition, añadiendo que es especialmente nace rica en beta-cisosterol y otros fitoesteroles y de propiedades antilipemiantes, baja los niveles de grasa, ¿no? El equipo del doctor Gorinstein asegura, por ejemplo, por su parte, en el artículo publicado en la International Journal of Food Sciences and Technology. Entonces, vamos a ir avanzando. Que hay en ella 6 flavonoides antiinflamatorios de marcado poder antioxidante. Y como los ácidos ferúlico, el cumárico, la hidroxibenzoico y el vanilino. Y la doctora Aburgosh James asevera asimismo en los artículos en la Nutritional Research, muy rica en polifenoles, los fitoesteroides y los flavonoides de indiscutible acción terapéutica. Cabe añadir, por último, que gran parte de todo ello lo constatarían igualmente el doctor Hiroshi y sus colegas de la Universidad de, por ejemplo, Yamanashi en Japón, en un trabajo que se publica en la Food Chemistry. Dicho esto, debemos hacer una advertencia a quienes tengan tendencia en la formación de elementos inadecuados por el consumo de las carnes, por ejemplo, y que tengan una tendencia a los cálculos o los problemas de osteoporosis. El ácido oxálico nos va a ayudar tremendamente. Impide la absorción digestiva del calcio, el ácido oxálico, y algunos granos de quinoa, dependen de la procedencia, tienen también una alta concentración de oxalato. Y esto podemos nosotros siempre lavarlo bien, adecuadamente, y vamos a tener éxito en todo esto. Y también ya ustedes pueden proyectarse, hermanos, con las leches del trigo, que es más sencillita, que hemos compartido con ustedes en varios temas. La leche de granos y legumbres, que si, por ejemplo, realizamos algunos otros programas, vamos a enseñarlo cómo se elabora. Bueno, hasta aquí nuestro programa sobre la importancia de las leches vegetales. Y la que más me fascina, una de las leches crudas, es la leche de trigo, que se remoja la semilla, se remoja en agua, cada día se cambia el agua. De un día para otro está suave, a 2 días está más suave, no se fuerza mucho a la máquina. Se pone, puede ser por ejemplo con dátiles y agua hervida tibiecita, suficiente. Otro día puede ser el trigo con las pasas, o sino también con la miel. Se puede utilizar las bananas o la papaya, que realmente va genial a todos y cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí este programa. Nos despedimos agradeciendo a la gran familia solar del infinito cosmos. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro divino creador en vuestros hogares. Muy buenas noches.